Bien, buenos días, estudiantes. Como lo hemos tenido programado y estamos cerrando esta primera unidad y hemos invitado al profesor Lautaro Núñez, doctor en antropología y arqueología. Ha sido uno de los profesores insignes de la escuela también, de la universidad, doctor honoris causa por la UCN. Hemos tenido nosotros, los primeros estudiantes que llegamos a esta escuela, la alegría de conocer a Lautaro y estar en sus clases, y eso fue muy relevante, como les comentaba recién, en términos de lo que significó imprimir, para los que no éramos de acá, el lenguaje del desierto, empezar a entender el territorio en el que estábamos llegando, y en lo particular también compartir con él algo que seguramente el autor se acuerda. Nosotros viajamos a, a este poblado que se llama Camarones, o sea, la quebrada de Tarapacá, y con Lautaro visitamos Caserones y Pircas. Para mí visitar estos asentamientos fue increíble. Primero conocer la existencia de este poblamiento que estaba vinculado también a los primeros indicios agrarios, ¿no? Y hay toda una construcción espacial, arquitectónica, al lado de la quebrada, mirando el paisaje, el valle, en fin, hay todo un ámbito también de protección. Y eso, recorrerlo con Lautaro a mis ingresado a la escuela fue una cosa muy relevante. Y al frente está Caserones y Pirca, ¿no? Que es el otro asentamiento también muy significativo en la trayectoria, lo que hemos estado nosotros revisando ahora de infraestructuras, ¿no? Como con elementos arquitectónicos de limitación del paisaje, del desierto, inmediatamente ya se constituye una estructura. Bien, quería hacer ese recuerdo de la visita, de lo que me ha tocado conocer con Lautaro. Y bueno, ahora voy a dar paso a la conferencia, a esta conferencia con Lautaro Núñez. Bien, Lautaro, gracias nuevamente por tu participación, tu interés en estar con los estudiantes. Puedes compartir pantalla. Muy bien. Perfecto, ahí está apareciendo. Bien, José, un gran saludo a ti y a los alumnos y alumnas. Es para mí muy agradable volver al ámbito de la Escuela de Arquitectura, donde tú lo has dicho bien, comenzamos juntos a educarnos juntos en cómo relacionar la arquitectura con el desierto en donde estamos insertos. Yo quisiera ahora, lo que voy a hacer ahora es algo muy raro, porque como en cerca de una hora puedo explicar la evolución de los asentamientos humanos en el desierto de la región de Antofagasta solamente, pero evolución que dura desde cuando comienzan el primer habitar hasta ahora 13.000 años. Entonces, ¿cómo colocar 13.000 años de arquitectura en una hora? Me parece casi un acto de audacia, pero más adelante con tus alumnos podremos detallar más. Por ahora esto es casi una provocación que nos va a permitir llegar a una conclusión con ellos para poder plantear qué miramos después de ver hacia atrás tanta arquitectura solamente en el desierto de la región de Antofagasta. La próxima, por favor. Las primeras habitaciones no fueron construidas, fueron las cuevas que encontraron los primeros humanos que llegaron al desierto hace 12.000 a 13.000 años antes de nosotros. El elegir las cuevas es muy importante porque no necesitan respuestas constructivas, pero sí pueden recoger
dentro de estas cuevas la noción del control climático. En ambientes fríos, las cuevas son cálidas en las noches, pero si hay un problema en las cuevas, son los problemas de luminosidad. En consecuencia, y por otra parte, son como casas naturales que no se pueden mover. Y los cazadores de fauna salvaje y aquellos recolectores de plantas silvestres son grupos humanos esencialmente móviles. Entonces, ¿cómo conciliar ellos la relación entre expediciones tras esos recursos móviles con habitaciones fijas que no se pueden mover? Y sin embargo, fueron las primeras habitaciones que les llamamos naturales. Y ustedes pueden ver en la diapositiva que está en el extremo derecho arriba, cómo las capas que se van formando dentro de cada cueva. Las capas de más abajo corresponden a los primeros, las capas de más al medio, los cazadores posteriores, y luego el abandono. Son los pisos habitacionales que se van superponiendo a través del tiempo. Y aquí pueden ver en la parte de izquierda abajo una cueva excavada donde se pueden ver los restos de fogones en los pisos, los restos de estratos, ¿verdad? Y esto de los fogones es porque necesitan cocinar adentro y tal vez también luz en la noche a través de pequeñas fogatas. Pero ocurrió un hecho trascendental cuando deciden que también es posible habitar los espacios abiertos. Ya hemos encontrado en el Pampa Punta Negra, y aquí hay una excavación de prueba, campamentos de 5 o 6 metros de diámetro donde están viviendo al aire libre. Ya comienzan a dejar gradualmente los hábitats bajo roca por este acto revolucionario realmente de decidir vivir afuera, porque al vivir afuera necesariamente necesita pensar el cómo construir para poder reemplazar la vieja idea de cueva estable y natural. La próxima. La revolución es de esta naturaleza. A la izquierda pueden ver la vida bajo cueva, las sombras, ¿no es cierto? Hay una muy buena protección, pero desde aquí piensan que es posible construir afuera, y la gran respuesta la vamos a tener por los 6.000 años recién antes de nosotros, cuando en la quebrada de Peine, en la región de Tulán, podemos ver cómo surge la primera noción de habitación, y la pueden ver mejor acá. Son habitaciones circulares, 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 circulares. Y ahora, pero lo más importante, que esta no es una aldea estable y fija, siguen siendo cazadores recolectores, pero lo que aquí ha ocurrido, y esto es lo asombroso, es que este poblado que ha surgido de cazadores recolectores que venían de habitar cuevas, tiene un carácter ceremonial. Surge la arquitectura como un acto ceremonial. Están cazando por distintos lugares, pero en una época del año se reúnen acá, intercambian experiencias, intercambian productos, intercambian y luego vuelven a sus lugares de caza y de recolección. No hay recursos domésticos y sin embargo han construido un poblado con intenciones ceremoniales. Son semanas en que están acá con grandes festines alimenticios, la cantidad de desechos de comida que hay, tanto es así que esos desechos logran hasta cubrir estos recintos, pero después se van y luego vuelven. En consecuencia, la arquitectura en el desierto surge, como lo están viendo acá, como un acto ceremonial. La próxima. Y esto va a ser tan evidente que en esa misma quebrada, esa misma gente da un paso más. 3.000 años antes de nosotros, deciden transformar estos asentamientos ceremoniales en algo más complejo. Han creado un centro ceremonial propiamente tal, con un templete que se caracteriza, ustedes pueden verlo en la parte alta izquierda, en la letra A, ¿no es cierto? Hemos excavado todo este sector, aquí está un sector no excavado. ¿Y qué encontramos acá? No encontramos vivienda, encontramos fosos de ofrendas.
en todo el muro, el borde del muro que rodea el templete. Fosos de ofrenda con objetos tan sofisticados como vasos de oro y sobre todo 23 cuerpos de neonatos ofrendados en los fosos. No se olviden que hasta los incas ofrendaron neonatos. Y lo interesante es que, si ustedes pueden ver, que surge una arquitectura ya mucho más sofisticada ceremonial, porque pueden ver los nichos en las rocas. El muro tiene una concavidad, con una puerta de piedra, puerta de piedra, puerta de piedra, puerta de piedra, donde hacen las ofrendas in situ. Y lo que es más importante, aquí lo pueden ver, el muro periférico, el portal de ofrenda y los fosos de ofrenda. Y esto conformando una unidad semicircular. Es muy probable que ciertos linajes se encargaban de este sector y otros linajes de otro sector. Y aquí tenemos la planta del templete. El sector central, donde están las ofrendas y las tumbas más privilegiadas, ¿no es cierto? Y luego en todo el reborde, los fosos de ofrenda, los fogones ceremoniales, pero aquí nadie ha vivido. Este es un templete, lo cual significa que la arquitectura compleja está surgiendo otra vez por razones esencialmente ceremoniales. La próxima. Y miren hacia dónde va a parar este modelo. Después, ya cerca de los 3000 a los 2500 años antes de nosotros, y acuérdense que estamos hablando del desierto de Atacama, solamente de la región de Antofagasta, surge una idea siempre basada en los recintos circulares. En los recintos circulares. Estamos en Tulor, muy cerca de San Pedro de Atacama. Solamente hemos excavado este sector. Vean ustedes a los arqueólogos tanto trabajo que queda todavía para tener una imagen más completa de este asentamiento. Pero sí sabemos que tiene un muro periférico, y esto desde el punto de vista arquitectónico es muy importante, porque se está protegiendo la aldea de las erosiones de los vientos, de todos los efectos naturales, ¿no es cierto?, para que no haya sobre todo una decapitación, como ha ocurrido efectivamente. Ustedes pueden ver que todos estos recintos no tienen techo, porque la erosión prácticamente los cortó como cuchillo, ¿no es cierto? Si esto lo hubiéramos reconocido 200 años atrás, cuando todavía había techo, y si hubiéramos estado en Europa, habríamos techado todo este asentamiento y lo habríamos mantenido tal como eran originalmente, es decir, como esta reconstitución. Aquí ustedes pueden ver los mismos recintos circulares con sus techos bajo una idea de habitación, bodega, es decir, la gente logrando una organización social muy específica. Pero ¿por qué estos grandes cambios? Ya estas grandes aldeas, porque ya ha surgido una herencia que venía del pasado, la crianza de llamas y la agricultura. Ese gran aporte que lo dieron los cazadores recolectores anteriores, ahora se refleja a una grandísima escala. Es el caso entonces, como le decía, del Tulor, que lo pueden ver muy cerca de San Pedro de Atacama. La próxima. Un detalle más aéreo, quiero que adviertan bien el carácter circular de las habitaciones, una reconstitución que hemos logrado aquí, muy cerca del sitio para tener una idea. El control climático es extraordinariamente eficiente. En pleno calor de mediodía, adentro hay un frescor notable. Y en pleno frío del invierno, el adobe bota el calor hacia adentro. En consecuencia, es cálido. Esa relación de clima y arquitectura de tierra está probada en el caso de Tulor como una de las grandes soluciones del pasado. La próxima. Ahora, por supuesto, se puede ver muy bien porque hay una pasarela para que los turistas lo vean, pero donde yo les quiero insistir es en lo siguiente. La casa circular. Aquí el dibujante la hizo sin techo. Fue un error, porque él la dibujó directamente como estaba en el terreno. Imagínense que esta casa circular tiene un techo. Pero ¿qué es lo importante de una casa circular?
es que la vida se recoge con una plenitud cara a cara. Quien habite una casa circular siempre está mirando al otro, de tal manera que una casa circular genera una noción de integración, una noción de observación permanente cara a cara y de participación muy solidaria en cuanto a las labores. Y esto es un mérito que después va a cambiar cuando ya no sean las estructuras circulares, sino que rectangulares y cuadrangulares con mucha división, donde distintos grupos familiares cumplen distintas funciones, no relacionándose cara a cara. La próxima. Y surge entonces, desde esta época hasta prácticamente unos 500 años antes de los incas, en todos los lugares del desierto donde haya oasis y agricultura, la arquitectura circular. Y otra vez, la noción, gran círculo habitacional y secciones pequeñas de servicio. Gran círculo habitacional igual, y ustedes los pueden ver acá en mayor escala, ¿no es cierto? No hay arquitectura rectangular ni cuadrangular. Esto es lo que va a seguir hasta cuando venga el próximo cambio a través del tiempo. La próxima. Y fíjense bien cómo acá la arquitectura rectangular y cuadrangular, aquí se ve muy claramente, pasa a tener un significado de una respuesta hacia una sociedad más compleja, tan compleja que está tan cerca de los incas. Y esta sociedad compleja entra en conflictos interétnicos, ¿no es cierto? Y resuelven que su forma de vivir debe de incluir una arquitectura defensiva. Están los pucaras, ¿no es cierto? Los pucaras tienen murallas laterales defensivas y toda su arquitectura está puesta de tal manera de que están los servidores dentro del pucara y los campesinos dentro del pucara con sus señores dentro del pucara, en los 20 pucaras que hay en la región de Antofagasta, están protegiendo desde las alturas. El oasis está acá abajo. Y fíjense ustedes las defensas, cómo están planteadas desde arriba hacia abajo. Estas son las últimas señales de la arquitectura preincaica, en donde hay un gran cambio. Se dejan los recintos circulares y comienzan los recintos rectangulares y cuadrangulares, tanto en pendiente como en plano, como lo veremos en otra oportunidad. La próxima. Y vean lo que pasó con los incas. Los incas traen una arquitectura estatal, una arquitectura imperial. Salen las huestes incas desde el Cusco y llegan hasta Santiago, ¿no es cierto? Porque están con una sobrevaloración de los recursos mineros, porque Chile, ¿qué interés era para los incas Chile? Porque la vegetación está muy rica en todo lo que era el antiguo Perú. Eran las grandes señales de que Chile era un país esencialmente minero, mineralizado. Y vean ustedes la arquitectura que traen los incas. Esta es una callanca, aproximadamente más de 30 metros. La arquitectura es de adobe, ¿no es cierto? Con fundamentos de roca. Pero piensen con qué habilidad lograron estos techos inclinados en mojinete para poderlos techar desde acá hasta acá, ¿no es cierto? La solución inca fue muy interesante. Fue que no habían rollizos de madera suficiente para hacer este recorrido. Entonces, este recorrido con un rollizo que sostenga el techo, no. ¿Qué es lo que hacen los incas? Practican el muro columnar que está acá, el muro columnar que permite entonces sostener estos techos de larga longitud. Y lo interesante que hasta el día de hoy ustedes pueden llegar a San Pedro de Atacama y donde se dice que estaba la casa que vivió Pedro de Valdivia, ustedes pueden llegar a ese lugar y se van a encontrar con una casa que construía en tiempos de los primeros españoles, por algo Valdivia habría vivido ahí, ya venían con ellos arquitectos incas. ¿Y por qué se dice eso? Porque la puerta es trapezoidal, que es la marca inca, y está el muro columnar, que es la marca inca. A diferencia de estos asentamientos administrativos, de estos centros administrativos incas, están las aldeas incas propiamente tal,
como esta que está en Catarpe, muy cerca de San Pedro de Atacama, donde se ha retomado la arquitectura atacameña cuadrangular, rectangular, ¿no es cierto?, que es la que los atacameños saben hacer, pero los incas han puesto en el centro estos grandes bodegas con recintos incas en sus alrededores inmediatos, que están orientadas exclusivamente al traslado de la tributación que hacían los pueblos dependientes del imperio inca. Un modelo totalmente diferente al resto de los anteriores. Este es un modelo estatal que responde a una economía de redistribución y que no responde al vivir de los atacameños propiamente en su tierra, con los cuales lo siguen haciendo con sus modelos anteriores, pero ese modelo anterior se está subyaciendo, se está colocando bajo esta forma inca. La próxima, por favor. En la costa pasó algo, porque obviamente el desierto que vamos a plantear es un desierto desde las tierras altas hasta la costa. En la costa, ¿por qué no hay una arquitectura tan compleja como la que hemos visto? Porque en la costa la vida se representa de otra manera. En la costa no es posible la construcción de arquitecturas fijas, de aldeas fijas, porque la productividad de la costa es tremendamente móvil. Un día hay una playa que está llena de peces y mariscos, otro día esa playa no tiene nada, ¿no es cierto? Y por eso que la forma de vida es una forma en que los pueblos tienen sus carpas, sus toldos, se trasladan con sus toldos de acuerdo a cómo viene la mano, ¿verdad? Pero solamente va a ocurrir un hecho bastante insólito, que por los 4.000 a los 5.000 años antes de nosotros, desde Taltal hasta la boca del Loa, se imponen pequeñas aldeas con estas casas circulares. Y la sospecha que tenemos por la técnica constructiva, estos grandes bloques verticales, ¿no es cierto?, y la vida muy intensa dentro de cada recinto. Esta es una aldea que tiene más de 120 recintos, en Taltal hay otras iguales. Pareciera que este modelo arquitectónico es el mismo que se vio en la región atacameña de la altura. Algún cazador-recolector bajó y dijo: donde haya muchos recursos en la costa y no se muevan mucho, hagan estas aldeas. Y la respuesta fue: sí, la vamos a hacer, pero prevaleció la idea de que esto no debía continuar, por esto que fueron como solamente 1.000 años de estas aldeas circulares en la costa, y después se vuelve, ¿no es cierto?, a esta vida más nomádica, a esta vida con tolderías que se mueven de un lado hacia otro. La próxima. Del gran cambio, los españoles. Los españoles llegan a las tierras altas. ¿Y qué es lo primero que hacen? Es colocar su arquitectura religiosa. Es interesante. Coinciden con los prehispánicos. Las primeras arquitecturas complejas son ceremoniales. Y esta es, tal vez, desde mi punto de vista, la capilla más temprana que tenemos en todo Chile. Está hecha muy cerca del pueblo de Peine y está hecha en el momento en que los primeros ejércitos españoles están atravesando el desierto para llegar hasta Santiago. Vienen desde Cusco hasta Santiago y se enfrentan al espacio más difícil de penetrar, y justamente por eso van levantando estas capillas, como la de Peine, que son pequeñísimas. Acá el altar, acá el medio arco español para las imágenes, y a los lados asientos laterales, ¿no es cierto? Esto está tal cual como lo muestro. Alguna vez nuestros arquitectos y arquitectas, cuando tomen el tema de la puesta en valor patrimonial, que es una gran tarea que la iniciamos en nuestra universidad, pero que todavía hay tareas por hacer, como este caso. ¿Qué hacer con esto? Esto es un problema que alguna vez lo vamos a abordar entre arqueólogos, antropólogos y arquitectos y arquitectas. Entonces, cada poblado indígena, ¿no es cierto?, en todos los oasis que tenemos en la región de la región atacameña, cada poblado indígena está inmediatamente legitimizado por la misión española con sus iglesias. Pero junto con sus iglesias y frente a sus iglesias con las plazas, se genera la gran trama española del damero, es decir, calles verticales y horizontales que cruzan
en los espacios anteriores, a los espacios prehispánicos, ¿no es cierto? Y le dan esta forma aldeana concentrada con un modelo nunca antes conocido. Todos los pueblos atacameños de hoy que tienen sus iglesias fueron amados de una manera absolutamente española con las reglas del alarife, ¿no? De tal manera de que el modelo español se sobreimpuso sobre los modelos prehispánicos. La próxima. Y vean las consecuencias. Surge desde la arquitectura española los dos modelos. En la línea continua de calle, por supuesto, ¿no es cierto? Las casas con techos levemente inclinados, ¿no? Y estos antepechos, pero también se mantiene el mojinete de media agua inca, se mantiene, y se mantiene porque también era una herencia española, la asimilan, pero sí marcan la diferencia. La izquierda es para vivir, la derecha son depósitos. Aquí eran los depósitos que acumulaban, que entregaban todas las élites indígenas para tener los alimentos de reserva durante el año. Y surge entonces, como ustedes pueden ver, las casas con mojinetes, ¿no es cierto? Con mojinetes y asociados con estas casas, las casas con mojinetes, sin mojinetes y las casas con mojinetes de depósitos. Esto todavía se puede ver, esta arquitectura española, en San Pedro de Atacama y otros pueblos aledaños. La próxima. Arquitectura española. El zaguán. Esto es tan español, ¿no es cierto?, que uno tiene que pasar por este medio arco, medio sombrío, y luego pasa esta puerta y adentro un patio iluminoso donde están todos los dormitorios, los comedores, las bodegas. Esta es una solución rural española que entró con mucha fuerza a este caso San Pedro de Atacama, pero también el portal de piedra tallada, que tiene un poquito de barro encima, ¿no es cierto? Pero el resto es adobe con enlucido, adobe con enlucido, y las puertas muy talladas, que ya son las residencias señoriales que todavía quedan. Y vean ustedes los patios interiores. Los patios interiores siguen, continúan con la tradición española, pero recogen algo que es muy prehispánico y de la arquitectura prehispánica. El de techo con estos rollizos horquillados, estos rollizos que tienen una V arriba y que sustentan los techos aéreos. Y con respecto a la materialidad, si bien es cierto que hay roca disponible, los españoles continúan manejando los adobes. Y el adobe va a mantenerse tan bien que en el siglo XIX, cuando se establecen estos grandes corrales, como el que estamos viendo en la letra D, con ganado argentino, estos corrales siguen estando tal como ustedes los ven ahora, sobrepasando temblores y cuasi terremotos. Porque cuando un adobe está muy bien hecho, como pocas veces ahora se ve, su sustentación es muy bien lograda, y estos ustedes lo pueden ver hasta el día de hoy. La pregunta es, cuando hay casas de adobes que se caen, es cuándo y cómo hicieron adobes mal hechos, porque hoy venden adobes mal hechos, y hay que saber muy bien quiénes son los últimos maestros que lo saben hacer. Los adobes se preparan como la comida, en pozos de agua, en las pequeñas lagunillas, se echan hojas de trigo, ramas de trigo, hay una fermentación, hay un tiempo para hacer las cosas, hay que batir el adobe y luego colocarlo una vez que ya está preparado a la altura de la cintura y soltarlo, y no se va a romper cuando el adobe se ha preparado como una comida, por así decirlo. La próxima. Y hoy, en la realidad, en la calle central, ¿no es cierto?, las líneas de fachadas del siglo XVIII y la relación con estas grandes habitaciones de mojinete, y que esta es precisamente una de las mejores conservadas en el centro de San Pedro. La próxima. Y por supuesto, el medio arco. ¿Qué cosa más del siglo XVIII como esta casa señorial que se ha transformado en restaurante y que responde exactamente como era el Cabildo de San Pedro de Atacama? El Cabildo actual es una copia
de la fotografía del Cabildo español del siglo XVIII. Se hizo exactamente siguiendo la foto, y esa foto no era diferente a lo que uno ve acá, de manera que la parte central de la trama del alarife está dado por una arquitectura cabildante de medio arco. Pero luego, al fondo, ustedes pueden ver acá el cabildo, la arquitectura de estas formas semicirculares, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, y el gran cambio. Hoy pueden ver todavía edificios en San Pedro de Atacama que responden al cambio del siglo XIX, cuando San Pedro se transforma en un gran flujo de traslado ganadero y familias de élite se instalan para relacionar los pastos locales con el movimiento de ganados a las salitreras. Y surge esta arquitectura que viene desde abajo, que viene de la modernidad que estaba ocurriendo más allá de los oasis, sino en las cercanías al Pacífico y a las minas. La próxima. Pero no hay que dejar de lado el río Loa. La arquitectura del río Loa, en cuanto a arquitectura de hoy, descendiente de todo el proceso que hemos visto, tuvo un desafío que nunca tuvieron los oasis. Cómo levantar aldeas en quebradas profundas, en valles profundos, como es el río, van ascendiendo porque es una quebrada. Y fíjense bien cómo la sociedad atacameña, siguiendo el mismo modelo de sus cultivos ascendentes, hace que su arquitectura sea también ascendente. Una gran relación entre el habitar y su naturaleza. Es muy propio del río Loa, en donde uno puede comparar cómo el adobe y la piedra lograron estimular este ascenso y una vialidad muy compleja en donde se concilia la vida con la próxima, la costa. Pero primero decir que la única española es en Cobija. Este es un lugar muy importante que ver porque había una conexión vial, unas huellas caravaneras y que una más rica de América del Sur, Potosí, en las tierras altas de Bolivia. En consecuencia, Cobija tuvo una gran actividad mercantil. El relato ese memorable, ¿no?, que cómo bajaban los pianos de estos barcos europeos y cómo los pianos eran llevados en mulas para la aristocracia española y criolla de Potosí. Y por eso que surgió acá, ¿no es cierto?, una arquitectura que estaba acorde con este puerto español. Los puertos españoles más importantes eran Arica, un poquito Pisagua, un poquito Iquique, y Cobija con mucha fuerza, porque aquí estaba el nudo de la conexión europea con Potosí. Y aquí tenemos un dibujo, ¿no es cierto?, de Cobija, donde puede ver ya una arquitectura muy de ciudad, muy española, pero ustedes pueden ver el tráfico de animales, la cantidad de arriería que había para establecer la conexión con Potosí. La próxima. Y este es Potosí, esto es Cobija hoy. Ustedes pueden ver las ruinas, que las ruinas que son de adobe amasado, abajo lo pueden ver, ¿no es cierto?, con ventanas de medio arco. Estas son las ruinas que están dando cuenta de lo que aquí ocurrió durante el siglo XVII y XVIII. Es un lugar que hay que verlo para poder imaginarse cómo este puerto principal español hoy convive como una ruina con un asentamiento de pescadores. La próxima. Y cómo el adobe se instaló en la costa. Eso es un dato importante, está bien. El adobe instalado en la costa es un desafío enorme y lo lograron, porque esto era la forma de construir económicamente y expansivamente en sectores donde la roca daba problemas para su extracción. La próxima. Y lo estamos acercando un poquito a Antofagasta. ¿En qué sentido? La gran revolución de los puertos que entran al siglo XIX está dado obviamente no porque los changos van a la costa, era un hecho simbólico, por supuesto,
pero era porque al interior de la costa estaban surgiendo los pueblos mineros, ¿no es cierto? El caso de Caracoles, una gran mina de plata, que fue primero boliviana y luego también en parte chilena en tiempos del conflicto, pero más que eso, porque fue un solo foco, Caracoles de plata, fue la expansión salitrera. Entonces, la gente comienza, como en el caso de Antofagasta, 1881, se levantan las primeras torres para ver el movimiento marítimo y todo el habitar está orientado a mirar a la costa. Fijan las puertas, ventanas, ventanas. Todo está, están construyéndose los primeros molos. Vean ustedes este inconcluso, ¿no es cierto? O sea, toda la vida, y aquí están estos maderos largos para ayudar a cómo las embarcaciones puedan deslizarse por allí hasta entrar al mar. Todo gira mirando al mar. Pero la mayor revolución viene, y esto lo vamos a ver en esta otra foto, que todos los barcos que vienen a cargar salitre y minerales tienen que venir con carga. ¿Y qué es lo que traen con carga? Maderas. Y por eso que estos puertos surgen sustentados en la madera. Y aquí pueden ver a los maestros trabajando. Aquí están los pies derechos. Aquí está surgiendo ya las vigas horizontales. Aquí se están planteando el traslado de los grandes maderos para establecer los techos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí está el mar, y aquí están las embarcaciones. Es decir, el habitar se sustenta en una materialidad que viene de afuera. Y es por eso que la arquitectura que surge en nuestros primeros puertos, Tocopilla, Mejillón, y qué contar Iquique, ¿no es cierto?, y Antofagasta, es una arquitectura que responde a una estrategia muy notable de decir, muy bien, nosotros les vamos a cargar sus barcos, pero ustedes nos van a devolver toda su carga, que casi a precios bajísimos entraba la madera para el surgimiento de esta. Vean las maderas amontonadas aquí. Cuando se construye ya están todas las maderas amontonadas acá. Y surge esta carpintería con pie derecho que va a ser la base de lo que va a constituir el balloon frame, que luego veremos más adelante. La próxima. Entonces, la arquitectura minera, ¿cómo comienza la arquitectura? Comienza de una manera muy primitiva. Estos son caracoles a comienzos del siglo XIX. Fíjense, carpas, 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 carpas. Una habitación, dispersa. No hay una planificación como la antigua española. No, es todo muy espontáneo, es muy espontáneo. Y fíjense cómo Caracoles, ya a mitad del siglo XIX, se ha constituido en una ciudad. Y vean cómo el símbolo de la iglesia en la cota alta, y cómo ya hay calles, hay un trazado urbano que va separando, ¿no es cierto?, la vida minera de la vida propiamente social del habitar. En consecuencia, esto marca un dato que va a servir para entender más adelante. La vida se concentra donde están las minas. No hay ninguna otra posibilidad. Los mineros y los habitantes de estos primeros focos de plata dieron la señal. Si usted empresario quiere tener éxito, de todas las condiciones para que su gente viva allí. La próxima. Y miren lo que ocurrió con el salitre. Estamos ya subiendo de la costa a la pampa intermedia. La pampa salitrera, usted piensa María Elena, Pedro de Valdivia, etc. Surge esto que hemos llamado la arquitectura administrada. Ningún minero que llegue acá a explotar va a construir su casa. No. La élite salitrera construye el pueblo completo. Esto responde a una aldea o a un pueblo, como lo quieran llamar, administrado porque se pensó y se realizó y se confeccionó de acuerdo al pensamiento de la élite salitrera. Ustedes el criterio administrativo.
una igual de otra, una igual de otra. Aquí se está empleando una combinación entre maderas, la propia masa salina, ¿no es cierto?, y las estructuras internas. Lo importante de esto es lo siguiente, de que el obrero con su familia llega acá y tiene todo resuelto. El señor administrador le dice, esta es su casa. Luego le va a decir, tal día se le paga en fichas, que son de plástico. Con esas fichas usted va a la pulpería y compra ropa, compra alimento, compra carne, ¿no es cierto? Hay una enfermería estable, ¿no es cierto? Hay una escuela estable. En consecuencia, esa familia no tiene nada que hacer frente a su habitar, porque ya se lo entregan construido. Y eso explica esa noción que cuando uno se encuentra con los exsalitreros, dicen que fue una buena vida. Y claro, para ese tiempo fue una buena vida porque tenían resuelto el habitar. La pregunta que hay que hacerse, ¿pero qué calidad de habitar? Y la respuesta que hay que hacerse es que en esos tiempos, no en todo Chile había una mejor manera de arreglar la vida de los mineros. Con los mineros de carbón pasaba exactamente lo mismo. La élite decía cómo se vive. Y no había forma de decir, yo no quiero vivir así. Y por último, había trabajo hasta cuando entra la crisis salitrera. Y aquí pueden ver en María Elena relictos, ¿no es cierto?, de familias que están en sus casas, en las puertas de sus casas, cuando aún, ¿no es cierto?, la vida salitrera estaba en sus últimos eventos. La próxima. Estamos entrando a Antofagasta. El Antofagasta que viene del salitre, obviamente, y que viene con esta concepción de una gran revolución arquitectónica sustentada en las maderas, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver los pilares, pueden ver el segundo piso, hay un artilugio de madera creado con mucha habilidad, pero que siguen recogiendo de los barcos no solamente las maderas, sino que esta vez, y en Antofagasta de manera muy particular, la caña de Guayaquil, que viene también utilizada como la carga necesaria para que los veleros y los primeros barcos lleguen, tengan su navegación como corresponde, y una vez que descargan todo esto, cargan salitre, vuelven a sus lugares de origen. Entonces, para levantar entre pie derecho, miren el arte de los pies derechos, el arte de los pies derechos, las diagonales, pero ¿qué tienen entre medio? Tienen entre medio una estructura de caña de Guayaquil y luego un barro rojizo que lo sacan del pie del cerro de Antofagasta. Y sobre eso un enlucido que cubre, aquí ustedes pueden ver, pie derecho, caña de Guayaquil, la arcilla roja como aglutinante y luego la superficie para que quede la forma absolutamente cubierta y con una estética plana, digamos, como corresponde. En consecuencia, esta es la forma en que surge una arquitectura tradicional, ¿no es cierto? Se sigue mirando al mar, se toma cierta elevación para ver muy bien y sobre todo va a ser esta mirada, en Iquique es muy común, ver qué pasa en las calles en esta época del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Era muy importante lo que sucedía en las calles y para eso el acto de mirar desde una balconería era un acto propio de la cultura urbana portuaria que estaba surgiendo. La próxima. Seguimos en Antofagasta. Vean cómo surgen estos artilugios, ¿no es cierto? Este es un primer piso. Pero ¿cómo se maneja la luz con estas lucarnas? Surge toda una cultura, esta arquitectura de madera, ¿no es cierto?, con estos pies derechos más sofisticados, muy de terminación inglesa, digamos, surgen estas lucarnas inglesas que permiten una luminosidad interior muy importante, porque si ustedes pueden ver, estas son casas que tienen un gran fondo y que la pregunta es, aparte de la luz que entra por estas ventanas, la oscuridad del fondo, ¿no? La oscuridad del fondo. ¿Cómo se resuelve esto? Con el manejo de la luz. Esto es muy propio de los puertos que se van consolidando
a partir del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, y que van a seguir transmitiendo sus experiencias hacia el siglo XX. Y el efecto de luz, ustedes lo pueden ver, son habitaciones de amplia escala, ¿no? donde habitaciones de la élite, obviamente, donde la luminosidad ha logrado un notable ejemplo. La próxima. Vamos a volver a las tierras altas para explicar un poco las crisis. Esta es una casa, ¿no es cierto?, de una familia campesina tacameña que utilizó la roca y lo utilizó de forma tan notable que hasta el día de hoy uno pasa por allí y se encuentra que es una casa con un techo de barro, pero con un techo de barro impermeable que no entra una gota porque lo saben hacer, y la gente vive acá. Aquí está lo que le llaman el pasapuerto de una madera muy de chañar, muy algarrobo, muy firme, digamos, ¿no? Entonces uno dice, ah, pero qué bien, todavía queda en la región atacameña esta forma de utilizar la roca que viene del pasado. Uno sigue caminando y puede encontrar, claro, lo siguen haciendo, pero ya entró el techo de calamina. Entró el techo de calamina. ¿Pero por qué el techo de calamina? Porque es más rápido, porque ahora hay pocos maestros que saben hacer techos antiguos donde no entra una gota, ¿no es cierto? En mi cabaña, mis maestros antiguos lo hicieron y nunca me ha entrado una gota en San Pedro de Atacama. Y jamás se nos ocurriría a nosotros colocar calamina. Esto no... solamente el Estado chileno se le ocurre colocar calaminas en iglesias del siglo XVIII, como pasó en Camiña, un acto de terror arquitectónico, cómo el Estado fue capaz de restaurar una iglesia del siglo XVIII en Camiña, poniéndole techos de calamina, por favor. Por favor, alguna vez hablaremos de este tema específicamente para que nunca más ocurra. Pero sin embargo, la pobreza en los oasis también comienza a llegar. Y comienza a llegar, al igual que en los puertos, con materiales deleznables, ¿no es cierto?, sin embargo, están viendo tele, o sea, hay gente que está instruyéndose, que está viviendo los tiempos de hoy, ¿verdad? Pero con esta arquitectura. Esto es lo que no debe ocurrir en una región donde se ha manejado una arquitectura notablemente popular, étnica, y que ha llegado en ciertas partes, felizmente, a estas respuestas que con una bandera chilena están expresando que, a pesar de todo, viven acá. ¿Y de dónde está el mayor problema? De que mientras uno puede ver los muros de adobe, estos tapiales de adobe, que son muy firmes y que no es difícil restaurarlo, cómo comienza a levantarse la nueva arquitectura en los oasis, ¿no es cierto?, en donde recogen el adobe. Está muy bien, si el adobe está, vean ustedes cómo el adobe, pero han puesto bajo el adobe, entró la bloqueta de cemento. La bloqueta de cemento urbana de la modernidad está entrando. ¿Cómo va a dialogar con los movimientos y con el efecto del clima esta base de bloquetas con relación a los adobes? Este es un gran signo de interrogación que tenemos. Hay algo ahí que con los arquitectos tenemos que dialogar y tal vez hasta educar, si es posible, en los medios étnicos para ver cómo los materiales tradicionales pueden sobrevivir y qué hacer cuando existe esta mentalidad de colocar las bloquetas. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Dónde servirían? ¿Dónde no? Etcétera. La próxima. Y llegamos al final. Al final, la madera va a llegar a un virtuosismo. El balloon frame angloamericano, ¿no es cierto?, va a lograr que tanto la élite, el caso de Iquique, ¿no es cierto?, pero hay varios casos en Antofagasta, la élite se la juega con el balloon frame. Muy bien, muy bien. Incluso balloon frame acá y con un toque un poquito afrancesado con este caso que estoy apuntando ahora. Pero esto es de la élite. Pero fíjense bien, y esto me interesa mucho demostrarlo, cómo el balloon frame y la arquitectura de madera es también aceptada por las clases trabajadoras. Este edificio,
¿Por qué no se construyó en la calle Baquedano? Está construido frente a la Escuela Santa María en Iquique, a unas 10 cuadras del centro moderno, centro patrimonial de la calle Baquedano. Este es un edificio de la Mutual de Trabajadores del siglo XIX. Aquí lo construyen. Este es el edificio de los artesanos urbanos y salitreros. En consecuencia, que no quepa duda que el arte de la madera y el habitar fue compartido desde la élite hasta los artesanos, y en pequeñas casitas pequeñísimas, en donde la solución es la misma, construidos con el Ballon Frey, con una puerta y una ventana, pero las piezas venían hechas, las barracas vendían puertas y ventanas, vendían las soluciones hechas, de tal manera que eran módulos que se armaban como un rompecabezas. Eso sirvió para la élite, para los artesanos y también para las clases populares. Ustedes pueden salir en la periferia de Antofagasta y encontrar todavía casas de madera populares, pero levantadas con esta misma ideología del Ballon Frame. Y vamos a ver en Antofagasta, antes de la expansión de estas torres de cemento, cuando la mirada era más horizontal, vamos a ver cómo las clases medias comienzan a construir casas sencillas, de 2 pisos, de 1 piso, pero comienzan a apropiarse del espacio. Comienza a sentir que ese es su espacio, ¿no es cierto? La calle es parte de sus casas. Hay una relación calle-casa que se logra en este caso, que lo he logrado tipificar, porque encontré varias en realidad, que ha logrado hasta construir un oasis frente a su casa, incluso con un lugar para sentarse, una especie de placita propia frente a su casa. Esto significa la apropiación de un paisaje en paz, armónico. Hoy sería muy difícil encontrar mentes capaces de decir, yo vivo acá, pero extiendo mi vida hacia afuera. Esto es un ejemplo de cómo las clases medias en un momento determinado, y espero por casos que he visto que todavía, mantienen un habitar muy armónico antes de que entrara esta tremenda modernidad que es la que vemos en el lado izquierdo. Este es Antofagasta de hoy. La pregunta que surge, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conciliar esta modernidad que se apega al Pacífico con este retraso periférico que está pegado a los cerros? ¿Cómo vamos a conciliar este mar de torres que va surgiendo en todo el norte de Chile con estas poblaciones periféricas apegadas a los cerros? Clases medias, torres abajo. ¿Cómo vamos a ordenar esta ciudad? ¿De dónde vamos a sacar, mirando ahora el paisaje, desde la cordillera, desde la altiplanicie atacameña hasta el Pacífico? La pregunta que tenemos como arquitectos y arquitectas: ¿dónde hay tradición e identidad que nos pueda servir para asentarlas ahora, del pasado? Pero por otra parte, ¿qué tradiciones e identidad están surgiendo ahora para poder entender cómo darle mayor humanidad a nuestra arquitectura? Es decir, de un punto de vista antropológico, qué bueno que se levantan estas grandes torres, pero de un punto de vista antropológico es, ¿y qué vamos a hacer con esta sociedad periférica que está puesta justo cuando lleguen las próximas avenidas y acá van a surgir cientos de muertos? De manera entonces que la relación entre los arquitectos y arquitectas en el futuro que se nos viene es una pregunta que es clave. ¿Por qué no nos juntamos con los antropólogos sociales especialmente, para preguntarnos qué están pensando hoy la sociedad de hoy para constituir una arquitectura más humana en Antofagasta y en los puertos en general? Vamos a seguir recogiendo la identidad importantísima de orientar a la ciudad puerto mirando al mar,
entendiéndose con el mar y no dándole la espalda al mar, vamos a recoger esta identidad de la madera que nos marcó por tanto tiempo. Vamos a recoger algo de esta arquitectura hecha por las élites, pero por lo menos para que la gente popular tenga un vivir más discreto. ¿Qué es lo que vamos a recoger del pasado y qué es lo que vamos a pensar que la gente de hoy quiere para que en el futuro podamos verdaderamente ver que el desierto ha sido de estos 13.000 años de vida, de arquitectura y vida, que hoy vamos a entrar a una etapa donde vamos a seguir domesticando el desierto de Atacama, pero a través de una arquitectura que resulte de respuestas humanas. ¿Qué quiere esta gente de la letra D? ¿Qué quiere la gente de la letra B? ¿Qué quiere la gente de la letra C? ¿Y qué quiere la gente antigua que nos precedió a través de los mensajes para hacer de nuestros habitar una vida más sustentable a escala humana y no a una escala oportunística y meramente economicista y meramente liberal? Creo que la interdisciplina nos va a llevar a la gran pregunta que hace José. ¿Cómo crear un futuro desde una arquitectura humana que nos permita recoger las mejores tradiciones y las mejores identidades que ya han pasado en estos espacios, pero con algo más, que es lo que hoy está surgiendo como tradición y como identidad? En esta búsqueda, ustedes alumnos y alumnas tienen un rol muy importante que cumplir y un gran profesor a su lado. ¿Preguntas? Estoy a su disposición, José. Gracias, Lautaro, por este viaje, por este relato tan completo que nos ha hecho viajar, ¿no es cierto?, por estas infraestructuras desde lo material, desde lo constructivo, desde lo ambiental, y con la conclusión, ¿no?, que es la pregunta que le hemos hecho al taller también en términos de cuál es el futuro que nos espera, recogiendo, ¿no es cierto?, también parte de esta tradición. Me gustaría dejar la palabra abierta a los estudiantes, por favor. Yo les pedí si pueden hacer algún comentario, pregunta, aprovechen la oportunidad, dejo abierta el micrófono. ¿Quién quiere comentar algo, por favor? Lourdes. Hola, buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta, que en un momento habló sobre los primeros asentamientos que hacían unas clases de ofrendas dentro de los círculos. ¿Qué ofrendas serían esas? Bien, una de las características de la religiosidad prehispánica es que las ofrendas se hacen en fosos, se hacen horadaciones en los fondos de habitaciones o en los centros ceremoniales, ¿no es cierto? Entonces allí se ofrendan objetos importantes, en este caso del centro ceremonial específico, en el templete específico, donde se ofrenda un neonato entre 6 meses a 2 años. Estos neonatos, como lo hacían los incas, reciben todo un tratamiento de alucinógenos para que entren en un sueño, y en ese sueño son sacrificados, puestos en el foso. Pero van acompañados de objetos importantes: vasos de oro, cuentas de malaquitas y de turquesa. Se trata, ¿cuál es el objetivo? Hasta donde la etnografía nos ayuda un poco, de que ese individuo que aún no es social, tiene 2 años, 3 años, ¿no?, eres la única persona capacitada para salir de allí y elevarse y entenderse en el panteón de los dioses. Los dioses escuchan a estos niños que han sido preparados por varios días, digamos, y que han sido rodeados con ofrendas para que sus dioses sepan que ese niño que ha llegado hacia su panteón es un niño que representa
el pensamiento de ese pueblo. Entonces, ¿qué es lo que piden los chamanes, los líderes? Piden agua, piden mayor productividad de la tierra, piden mayor sanación, piden, por ejemplo, algo que es muy importante, que el ganado se multiplique bien y sobre todo el agua que es tan importante para los pueblos originarios de hoy. Por eso que cuando bajan las aguas, ¿no es cierto?, los chamanes le piden a los cerros del Licantay, no te olvides de nosotros con el agua, el cerro del Apurímac. Entonces, todos esos llamados que hacen los chamanes, ese mensajero es ese pequeño niño que ha sido ofrendado allí con todo un aparataje de estatus. Él es el cordón umbilical entre lo que la comunidad quiere y lo que sus dioses deben dar. Eso. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra consulta? Yo sobre lo que eran las aldeas agropecuarias antiguas como Tulor y eso, lo que siempre me ha quedado en duda era si Tulor fue excavada, o sea, se fue hacia abajo, o era el asunto del desierto que fue tapada con la arena. Buen punto. La impresión cuando uno llega a Tulor es como que un ser gigantesco muy malo había tomado un cuchillo y había cortado todos los techos, ¿no? Se ve que ninguna casa tiene techo. Ese es el efecto erosivo. Como esa arquitectura de tierra, de grandes adobones de barro, está expuesto en un sector muy abierto, de manera que el viento entra muy fuerte ahí, hizo ese efecto de cuchillo. Y eso es un efecto tan parejo que se ve que no quedó ningún techo puesto. Pero lo interesante es que algo que el viento nunca se imaginó, que iban a llegar arqueólogos. Entonces, cuando llegaron los arqueólogos y llegamos nosotros, al excavar el piso de estas casas redondas, podíamos ver en el centro un hoyo cilíndrico, donde estaba puesto el tronco que levantaba y sustentaba el techo. Entonces, por la base logramos constituir un dato duro, que cada casa redonda tenía en el centro un gran poste cilíndrico que se elevaba y sobre ese poste cilíndrico bajaban leños cilíndricos más delgados hacia los bordes y sobre eso se colocaba el techo de torta. De manera que lo que tú ves como que arrancaron, ese es el efecto erosivo. Y fue un efecto tan fuerte que ellos mismos se dieron cuenta por qué construyeron un muro periférico para que el viento no les golpeara más las casas, ¿no es cierto? Había una percepción del efecto maligno un poco que tenía esos excesos de viento que suben desde el oeste hacia el este. Okay. Sí, lo que quería comentarles, yo supongo que se han dado cuenta de cómo Lautaro en este relato ha ido pasando por todos los temas que nosotros hemos estado construyendo a partir de las cartografías, ¿no? Desde las actividades productivas, desde la domesticación y la explotación del territorio, desde la minería o la agricultura, desde la industria, ¿no? Tanto del primero la agricultura al salitre, desde los asentamientos, desde cómo los asentamientos se vinculan con el clima, con el microclima, con la quebrada, cómo aparecen también los temas del agua, los riesgos, la arquitectura vernácula, por supuesto, y la energía. Entonces, y la reflexión ahora es, tenemos toda esta historia de más de 12.000 años, la pregunta que queda, ¿no es cierto?, pendiente, ¿cuál es ese valor patrimonial que vamos a llevar al futuro para crear esta nueva arquitectura, ¿no? ¿Cómo reflexionamos sobre este gran legado patrimonial para entender el desierto como una cuestión particular, singular, en términos de lo que significa el desarrollo en estas tierras áridas? Esa yo creo que es la pregunta que está latente todavía, y no sé si hay alguna reflexión de ustedes respecto a eso. O sea, usted, como decía Lautaro, aquí se requiere la transdisciplina, pero también se requiere una reflexión importante de los que van a ser partícipes ustedes de esta construcción, ¿no? Y hay un desafío muy importante ahí de crear esta nueva arquitectura con identidad.
¿Hay alguna otra reflexión? Bien. Yo tengo una duda, profe. Abigail, dime. Con respecto a los muros de adobe que se usan en el interior, si es que el grosor que usaban en ese entonces o el espesor, mejor dicho, por el tema climático o netamente tema estructural. Muy buena pregunta. Yo tengo la impresión de que, que son los dos temas a la vez que van coactuando. Que los maestros piensan que un adobe bien hecho, como ya lo dije, bien hecho, mientras más ancho sea, permite que los movimientos sísmicos no los afecten, y por otra parte el control climático a la vez. Matan dos pájaros de un tiro. Las casas no se les caen y regulan el frescor con el calor. Frío y calor son controlados a través del adobe. De tal manera de que, pero ¿sabes cuál es lo más importante de todo esto? De que mucha gente que maneja las políticas de la arquitectura ven siempre el adobe como un hijo menor, despreciable, muy despreciable. Y por eso que es bueno, tu pregunta es buena, porque tú quieres entender el por qué eso es bueno, el por qué eso es bueno. Saber el fondo, yo como arquitecta quiero saber por qué un adobe bien hecho es bueno y para qué. Eso es muy importante. Y para eso, cuando te toque a alguien por allí, estos funcionarios, normalmente del Estado, que dicen que eso hay que olvidarse y que hay que colocar las bloquetas de cemento en todas partes, ¿no es cierto? Hay que decirle que se hagan un viajecito al sur del Perú, ¿no es cierto?, donde hay edificios incas hechos en adobe, en la zona más sísmica del Perú, el extremo sur, con 5 pisos no alterados. Que no nos cuenten cuentos, que no nos cuenten cuentos, ¿no es cierto? Tampoco se trata de mistificar que poco menos que toda la humanidad tiene que basarse en el adobe. No, por supuesto que no. Hay norteamericanos ricos que construyen en Arizona sus casas palacios con adobe, porque ellos saben de que solamente con esa materialidad pueden controlar ese clima, ¿no es cierto? Pero también el adobe de repente no va a ser bueno, qué sé yo, en X lugar. Pero la pregunta tuya es muy importante, porque tú estás pensando que hay que valorar eso, pero para valorarlo hay que entender por qué es bueno para una cosa y por qué es bueno para otra cosa. Eso. Muy bien. Perdón, una duda. Ay, ¿alguien me iba a hablar? Yo quería hablar, me surgió una duda con respecto a lo que dijo sobre el adobe. Se supone que se ve más presente al nivel interior del desierto, ¿no? Y me acuerdo que nombró en un momento que también habían unas construcciones de adobe que estaban en ciudades costeras. Lo que me surge una duda un poco si es que funciona tanto en costa como en desierto, si necesita un trabajo distinto cuando se fabrica para ocuparse en la costa, por el viento marino y la sal. Súper pregunta. A un comienzo yo pensaba que el adobe no jugaba un rol importante en la costa. Pero eso se debe a que en general en la costa hay pocos sectores habitacionables que se parezcan a aldeas, por lo que ya hablamos por la movilidad costera, ¿no es cierto? Pero cuando llegué a Cobija por primera vez y me di cuenta que había muros de adobe hasta de 3, 4 metros, la pregunta que hice en el lugar era si alguien de allí sabía cómo se habían hecho esos adobes. No recibí respuesta. Pero si esos adobes se hicieron allí, hay que investigarlo. Significa que esos sedimentos están en algún lugar. Y si es así, es porque puede que existan respuestas locales en la costa que puedan ser utilizables. Me cuesta pensar que en el siglo XVIII, que todo fue una instalación portuaria de adobe, haya sido traído todo de afuera. Me cuesta pensar. En Cobija hay recursos de agua, hay vertientes, y si hubo un sedimento que era bueno para eso,
debió aplicarse. Esa investigación no se ha hecho, que yo sepa, hasta ahora. Sí, complementando lo que preguntaba Tamara, lo importante también es entender que hay una mezcla de sistemas constructivos, ¿no? Aquí aparece en la zona costera la quincha, ¿no? Como explicaba Lautaro en la colocación de la caña de Guayaquil y el adobe adentro, entonces, pero la estructura era de madera, entonces eso se podría parecer a una quincha en donde el adobe está participando como elemento de aislante térmico. Y también hay experiencias en las salitreras construidas con costrón, ¿no? Que todo está adobe con sal, y también se han hecho viviendas de ese material. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien se cruzó ahí de repente? No sé. Yo tenía una duda. Ya, Emanuel. Quería saber cuál era la importancia del espacio intermedio para los pueblos atacameños y si tiene una relación con el carácter agropecuario. A ver, quiero entender bien tu pregunta. Tú quieres saber si la arquitectura prehispánica atacameña tiene una relación con la labor acuaria. Si eso se ve reflejado en los espacios intermedios que presentaban estas viviendas. Ya. Es muy importante tu pregunta, porque eso significa si los arqueólogos hemos logrado excavar evidencias que permitan saber la funcionalidad de esa arquitectura. Con respecto a las labores agropecuarias, vamos a separarlas: pecuaria, ganadería. Cuando encontramos nosotros un poblado con estructuras circulares y que sabemos de que están manejando la ganadería, ¿por qué la sabemos? La sabemos porque los huesos que encontramos, quiero ser bien explícito, los huesos que encontramos de llamas, sabemos que son llamas porque las patas tienen una deformación, porque son llamas especializadas en largas caminatas. Pero a su vez sabemos que son llamas domésticas, porque los análisis de los huesos nos dicen que están comiendo el forraje que está junto a los asentamientos. Eso son problemas ya con los químicos que trabajamos. Bien. Con esa certeza sabemos que la gente que está ahí estaba vinculada con ganado, pero no hay corrales propiamente como uno podría imaginarse, corrales de vacunos como son los animales europeos, ¿no es cierto? No, el ganado prehispánico siempre está disperso en los alrededores, ¿no? Hay lugares de pastoreo, salen los pastores con los animales, vuelven y encontramos en forma prehispánica. Pero ya en tiempos históricos coloniales, ahí viene la influencia española. Aparecen los corrales al lado de las casas. Los corrales al lado de las casas. Eso con respecto a la parte pecuaria. A la parte agrícola, lo que uno puede darse cuenta es que en los pisos de las habitaciones hay oquedades donde han cocinado. Y ahí uno puede encontrar los restos de lo que han cocinado. Y uno puede ver que hay restos de porotos, de facéulos, el resto especialmente de maíces. Entonces, a raíz de los restos carbonizados que han quedado, uno puede decir que efectivamente esa comunidad que vivía en Casas Redondas estaba sustentada en una base agrícola. Y si me apuras un poco, el alimento más importante que hubo en las tierras atacameñas, tanto de oasis como un poquito más de altura, fue el maíz en los pisos un poquito más bajos y las papas en los pisos un poquito más altos. Tú ves que son dos alimentos indispensables hasta el día de hoy para nuestras comunidades. Entonces, la pregunta tuya tiene que ver cómo los arqueólogos pueden no especular que yo creo que este pueblo era agrícola, sino que los arqueólogos con las espátulas y con las brochas y con los balneros podemos encontrar las cosas para decir, ah, eran especialistas en maíces. Eso. Muy bien. Les voy a pedir que prendan sus cámaras para tomar una foto y dejar un recuerdo de esta clase.
Bien, vayan prendiendo sus cámaras, gracias. Y por supuesto agradecerle al profesor Lautaro su tiempo, su disponibilidad para acompañarnos hoy día y presentarnos esta excelente relato, síntesis de este ejercicio que hemos estado realizando en este taller, este semestre. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Bien, Lautaro, te agradecemos, te dejamos, te liberamos para que tú agradecerte nuevamente esta participación, y creo que, como lo decía en un principio, hay que sembrar en estos alumnos para que puedan cultivar este desierto y aprender los misterios que aún quedan por develar y el trabajo que hay que hacer para realmente poner en valor, como tú decías, el patrimonio del desierto, que todavía hay mucho por hacer. Gracias, Lautaro. Bueno, José, a mí una gran alegría de estar con tus alumnos y alumnas, y sobre todo recordar nuestros tiempos cuando tú eras alumno, Sí. y ahora ambos somos doctores, lo cual es un orgullo mutuo, ¿no? De que ambos nos estimulamos, y me parece súper importante que continúes en la misma orientación. Gracias a ti, José. Muchas gracias. Gracias, Lautaro. Muy bien. Bueno, hemos cerrado. Vamos a hacer una pausa, 10 minutos, y volvemos para retomar la actividad de hoy día, que va a ser, entendemos, la entrega. No vamos a hacer exposición, solo vamos a dar pie a la entrega, y posteriormente vamos a conversar sobre el enunciado de la segunda unidad, que ya lo hicimos la semana pasada, pero lo vamos a volver a reiterar y complementar, ¿vale? Son las 10:22, a las 10:30 volvemos a conectar, por favor. Gracias.